Hola, niños, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, estaba dando unos minutitos más para que entraran los compañeros que faltan, pero yo creo que vamos empezando, ¿vale? Para pues, no hacerlos esperar más a ustedes. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas de los de ayer. No, bueno, entonces empezamos con el tema, ¿vale? Porque todavía te faltan algunos. Ay, profe, no, muchísimas gracias, no hay dudas. Bien, entonces, bueno, vamos a darle las que faltan. Esta yo creo se la subo de una vez hoy, ¿vale? Bueno, antes de que continuemos. Les, les iba a juntar la que tengo de pulmonar, que es la parte que falta aquí, es puro, bueno, tiene parte de pulmonar, parte de cardio, pero vamos hacia cardio. Y entonces, yo creo que les supuse una vez esta, porque las pensaba juntar con la otra, pero por ejemplo aquí ya son 74 diapositivas, entonces va a estar pesadito. Y para pues que no tengan ahí que estarle buscando un ciento y cacho de positivos. Mejor la de pulmonar se las junto con la de abdominal, ¿vale? Bueno, creo que nada más. Entonces, empecemos con esto. Y, bueno, lo que va a ser la intensidad y tono cuando estén ustedes escuchando. Recuerden que primero pues van a ser diferentes de acuerdo a donde coloquen ustedes el fonendo. Les decía yo que aunque la semiología o el orden como tal es digamos como que en Z, de que es el aórtico, el pulmonar y sí. O sea, hay bibliografías donde recomiendan que se escuche primero Apex para pues poder identificar lo que es pues el primer tono, porque escuchan con más claridad los que son de baja, pues, bueno, de bajo tono, y pues para que tomen ustedes lo que es la frecuencia cardíaca. Seguido, pues, era identificar el pulmonar, que es el pulmonar y no el aórtico así como tal. Porque, o sea, al menos yo sí he visto que cuesta como que un poquito más que identifiquen el aórtico. Luego, pues sí, he visto que colocan la campana sobre esternón y en realidad es un poquito más al lado. Se ubican primero pulmonar. Ese está luego aquí donde ustedes se ubiquen el hueco supraclavicular y el supraesternal. Ahí donde se hace el ángulo, inmediatamente abajo, y en esa misma línea para externar, está el pulmonar. Y de inmediatamente adelante está el aórtico. Entonces, si ya identificaron el pulmonar, empiezan allí y crúcense al aórtico. Nada más allí, pues, digamos, como ya están escuchando los de alto tono y pues, como, digamos, no encontrarían más. La mayoría de las afecciones son a nivel mitral, a nivel tricuspidio, pues, le pueden hacer rápido y de forma, pues, homóloga. Ya después de allí, pues ya sí se van ahora sí en secuencia al, em, al tricuspidio y ya luego al mitral. Pero, o sea, repito esto, porque obviamente en cada uno hay diferente densidad y diferente tono. Esto pues básicamente se va a referir a pues cómo lo van a escuchar, ¿no? Esto va a depender del grosor y de la conductibilidad como tal de los tejidos para pues que se escuchen, ¿no? Para que nosotros lo identifiquemos. Esto pues va a estar mediado por la pared torácica, si es delgada o es pues amplia, si es, bueno, tiene capacidad de vibración, sobre todo en lo que son personas delgadas, ¿vale? Aunque hay, pero no sé, como niños, adolescentes, realmente son personas delgadas. Si ustedes ven a un señor, un viejito,
Y pues obviamente su pared ya está ahí, pues finita, lo van a escuchar un poquito más sencillo, ¿vale? También pues hay que identificar lo que es el pectus excavatum, que básicamente es esto que tienen ahí ustedes, un hueco, un seno ahí pues marcadísimo a nivel external. Eso pues va a modificar lo que sería pues obviamente la intensidad. Igual si hay pulmón este ástico, si la pared pues como tal está un poquito gruesa porque no van ustedes a alcanzar pues todo, ¿no? De igual forma, pues, qué tan amplio, qué tan distendido esté el tórax. De igual, pues, qué tan rápido se haga el cierre valvular. En el primer ruido, pues, va a depender qué tanta tensión, qué tanta, pues, velocidad haya de conducción a nivel de las cavidades ventriculares. Esto, pues, va a repercutir en lo que es el nivel de tensión que va a generar la propia pared para expulsar la sangre y, por lo tanto, al momento de que se abran o se cierren las propias valvas. Y, por ejemplo, en el segundo ruido, pues igual va a depender de lo que es el ruido como tal, del choque, del chasquido que van a generar las propias olas cuando pues, se están cerrando por la diferencia entre lo que es bueno, pues como tal sería la presión ortostática, ¿no? La presión sistólica, la presión telediastólica, pero pues básicamente qué tanta diferencia de fuerzas haya entre pues, lo que sería la parte pulmonar y pues como tal la parte atrial. Igual forma, pues, que tanta distancia estén ustedes colocando entre, pues, básicamente lo que sería su instrumento, la campana del ponendo, y obviamente entre las propias estructuras. Entre, pues, menor sea la distancia, obviamente ustedes pues van a escuchar mejor. Por lo tanto, la propagación pues va a estar atenuada, va a estar aumentada de acuerdo a cómo la coloquen ustedes. De igual forma, recuerden que para tomarlo es intradigital y específicamente tendría que ser entre primer y segundo bueno, entre primer y segundo dedos. Ustedes lo toman y lo colocan. Si ustedes colocan sudar, recuerden que tiene pulso y pueden estar amplificando su pulso en lugar de estar escuchando pues, al paciente. Por ejemplo, también pues lo que son los ruidos derechos pues son un poquito más débiles, eso pues recuerden. Igual pues están ahí ligeramente lateralizados, entonces cuando ustedes los escuchan llegan a ser más débiles, llegan a atenuarse pues un poquito más rápido que del lado derecho. Por eso les recomiendo que inicien a escuchar Apex para que si a ustedes les interesa primero identificar pues intensidad o ritmicidad y pues sobre todo lo que es pues la frecuencia, ahí mismo sin problema la toman de una vez. De igual forma, pues hay que ver con el estado propio de las válvulas. Cuando están pues muy engrosadas, son muy densas, están aumentadas, tienen fibrosis o tienen ahí una pues estenosis o algo que está ahí pues modificándolas, obviamente pues no va a ser el mismo ruido aquí pues con esas modificaciones ustedes lo escuchen de forma fisiológica. Cuando ustedes, por ejemplo, encuentran algo en una estenosis, pues van a escuchar una acentuación del primer ruido, o sea, van a escucharlo, o sea, generalmente pues son de bajo tono, lo van a escuchar un poquito más marcado. En el caso cuando ustedes tienen una esclerosis a nivel de aorta, pues van a escuchar una acentuación y una marcación en lo que sería el segundo ruido. Para que se entienda un poquito más fácil, si alguna vez han escuchado los pulsos de un cronómetro, la acentuación va a ser básicamente el primer pulso, el más fuerte. Entonces, digamos que algo sí se estaría escuchando así, algo muy característico, o sea, como que un poquito más agudo, diría yo. O sea, es como que muy así, muy específico. Igual, pues, lo que serían los movimientos respiratorios. Recuerden que el inspirar o el expirar va a modificar obviamente pues el propio espacio de la caja torácica. Entonces, cuando ustedes meten aire y disminuye la presión intratorácica, la presión negativa, y pues tenemos ahí insuflados los pulmones, vamos a reducir el espacio que tiene el corazoncito. Entonces, de igual forma, se va a ver pues digamos, disminuidos esos ruidos. De igual forma, cuando ustedes encuentran eso, pues tipo característico como de soplos, que era lo que les decía, ¿no?
Se va a depender donde ustedes lo escuchen. Cuando ustedes pidan que insufle, o bueno, que inspire el paciente, pueden acentuar lo que son los soplos. Pero si ustedes escuchan a nivel de pulmonar, a nivel de aórtico, recomendaría que regresaran una segunda vez, se queden un poquito más de tiempo, porque recuerden que como ahí pasan pues tráquea, pueden ustedes estar escuchando como tal flujo de aire y no específicamente un soplo pues cardíaco. Y pues creo que nada más con esto. La interferencia con respecto a la contracción de cavidades y a las posiciones propias de las valvas y de las salidas. Esto pues va a depender obviamente de el tiempo que le esté tomando y de la secuencia que lleva el cierre de cada una. Pueden que cierran primero las atriales y secundariamente pues cierran las ventriculares. Entonces pues eh, lo que estarían escuchando básicamente pues es ese chasquido, ese pues bueno, ese movimiento de cuando se cierra. Esto pues va a depender, obviamente, cada una lleva su tono, cada una lleva su intensidad, su frecuencia y obviamente pues ya habíamos dicho, una se cierra antes que la otra. Por lo tanto, pues van a depender. Si tenemos ahí alguna alteración, un desdoblamiento, un aumento o tenemos una extra sístole, por ejemplo, que necesitamos una contracción extra o cosas así, vamos a estar escuchando pues cosas agregadas, sobre todo lo que serían ondas sanguíneas, cuando pues tenemos la apertura y levantamiento de las valvas, sobre todo en lo que son las ventriculares. Y esto básicamente es porque, o sea, lo que tenemos ahí, recuerden que tenemos un esqueleto fibroso del corazón, ¿no? Entonces, los bordes que quedan allí, digamos que no logran cortar por completo. Entonces, ese cierre es parcial. Y lo que quedaría básicamente es que sí cierra esa válvula, pero hay algunos espacios, algunos pues lugarcitos en los pliegues donde no lo hace por completo. ¿Y qué estaría pasando allí? Pues ese flujo de sangre extra. Y pues también hay que ver si hay presencia de líquido en lo que sería la región pericárdica. No exactamente pues dentro que haya reflujo o que haya a lo mejor como tal derrames, pero sí, hay que verificar si hay ahí pues líquido. Aunque se vería más en imagen, igual se puede escuchar porque va a atenuar. Recuerden que pues al ser líquido, la mayoría de los líquidos, a menos que tengan pues las propias condiciones físicas, van a atenuar la mayoría de los ruidos. ¿Y qué va a hacer aquí? Pues en este caso, lo mismo. Va a dificultar esa transmisibilidad pues a través de las diferentes capas porque lo estaría atenuando el propio ruido. Entonces, pues tendríamos una disminución y en el que más tendrían pues eso reflejado sería en el primero, porque recuerdan ahí que pues es de bajo tono, entonces se va a dificultar si de por sí, no es como que tan clarito de forma fisiológica, con algo que lo está atenuando de forma pues externa, de forma extra, va a estar ahí dificultando más que ustedes lo escuchen. ¿Cómo se estaría aumentando o disminuyendo? Pues bueno, eso va a depender de muchas cosas. Primero, para pues aumentarlo, va a ser porque aumentamos lo que va a ser la energía de la contracción ventricular. Entre más fuerza se le dé, entre más energía, entre más pues intensa sea esa contracción de los ventrículos, más se van a escuchar en las aurículos ventriculares. ¿Y eso de qué va a depender? Si estamos en una etapa de esfuerzo, si tenemos algún impacto emocional, por ejemplo, en cuestiones metabólicas, si llega a haber afectado, o por ejemplo, si tenemos una distonía neurovegetativa, o sea, que están ahí afectando, pues, como tal, estructuras. ¿No? Y, por ejemplo, cuando están, mm, digamos, con una afectación miocardio o están ustedes en esfuerzo, lo que necesitamos es compensar ese gasto cardíaco que se está aumentando. Por lo tanto, le vamos a pedir que aumente no solamente pues, lo que es la frecuencia y los latidos, sino también la fuerza con la que se está proyectando, con la que se está mandando la sangre a circulación. Si necesitamos compensar, necesitamos pues aumentar esa parte, la respuesta pues compensatoria como tal sería aumentar la fuerza para que la mayor cantidad de sangre que se expulse pues se garantice que llegue oxigenada a los diferentes tejidos. Solamente que pues obviamente va a afectar
que, pues bueno, la fuerza que se esté aplicando a las valvas y obviamente con la fuerza en que estas estén pues cerrando. Por ejemplo, en lo que sería una estenosis mitral, pues les digo que la mayoría van a ser a nivel mitral y a nivel tricuspide. Aquí pues tendríamos un aumento, pues, a lo que sean los propios caracteres acústicos, o sea, la intensidad, el tono, el timbre y todo eso, pues van a estar aumentados, ¿vale? Y cuando, o sea, aquí le vamos aclarando, cuando escuchen algo metálico con respecto a lo que es la auscultación, tomen como que un tipo de barrido, un tipo como de, ¿cómo decirlo? Sí, más como que un barrido, así como que muy específico. Les decía yo, compárenlo como cuando ustedes están comiendo y rozan la cuchara con los dientes, rozan pues la cuchara, no sé, con los labios. Interiormente ustedes detectan como que un sonido muy característico. Algo así es. Porque igual está presente, por ejemplo, en la tos de bronquiolitis, que pues bueno, allí lleva otro nombre, ¿no? Que es eh, tos de foca o tos perruna, pero pues es también tos metálica, pero es porque se escucha como que ese crujido característico, como un barridito, así muy, muy especial, como resonante. Entonces, algo así, sí, sí, algo así más o menos se está escuchando con el cierre a nivel pues mitral, como que hace un barrido así extra, que estoy como chocando y tendré ahí como que esa pues resonancia característica como típica. También pues lo que va a ser la disminución en cuanto al primer ruido, va a depender igual a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una va a ser que no tenga suficiente pues que fuerza de contracción del corazón. Si decimos que de por sí el primer ruido es de bajo tono, si no se está contrayendo de forma adecuada, por lo tanto la fuerza que se le aplique a pues esas válvulas, pues no va a generar el ruido suficiente, o sea, va a escucharse un poquito disminuido. En donde, por ejemplo, se va a hacer característico en una miocarditis, puede ser infecciosa o inflamatoria puramente, o puede ser a lo mejor un infarto. De igual forma, cuando tenemos un llenado ventricular, por ejemplo, en shock, porque pues recuerden que tenemos una hipoperfusión, ¿no? Entonces, porque o sea, choque, hay de diferentes etiologías, hay de diferentes tipos, pero básicamente es una hipoperfusión donde pues no está llegando el suficiente oxígeno a los tejidos. Entonces, pues si a lo mejor ahí ese llenado es lento y no tenemos el suficiente aporte, pues vamos a tener también disminución. Pues, por ejemplo, en una insuficiencia a nivel obviamente mitral, cuando pues tenemos escape y retorno de sangre, o sea, básicamente lo que sería reflujo, ¿no? O sea, insuficiencias cuando el corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre como tal, y pues en la mayoría, o bueno, más bien, se queda esa sangre en cavidad y generalmente suele regresar, lo que pues estaría correspondiendo a un reflujo pues, cardíaco. Entonces, pues ahí básicamente lo que estaría pasando, esa sangre regresa del ventrículo a atrios y pues ahí vamos a tener disminución a nivel de ese ruido. También pues a nivel, por ejemplo, de infecciones, a nivel de pues, inflamaciones propias de las estructuras del corazón, donde por ejemplo si tenemos ahí una inflamación a nivel de las válvulas, pues obviamente al estar tan inflamados y a esas al ser prácticamente membranas y que pues, van a estar chocando entre sí pues, cuando hacen el cierre, pues va a estar allí como que almohadillado y por lo tanto vamos a tener disminución del tono y obviamente de la intensidad. Y pues también cuando, por ejemplo, que inician la despolarización, la contracción o la sístole de las propias cavidades, pues hacia lo que son las válvulas suele disminuir, pero eso es más como que a lo mecánico. Y por ejemplo, cuando ya tenemos ahí un aumento, pues va a depender donde ustedes lo estén escuchando. A nivel del foco aórtico, pues generalmente ustedes van a escuchar como que ese aumento a nivel de flujo. O sea, por eso es que los marca como que en la hipertensión, ¿no? Porque pues básicamente tenemos ahí aumento de flujo, tenemos resistencia vascular aumentada y pues básicamente lo que estamos teniendo allí es que se fuerce ese movimiento, por lo tanto, pues van a estar ahí aumentados
obviamente lo que son esos pues, propios caracteres acústicos. Cuando pues tenemos allí una elevación del diafragma, porque estamos ahí reduciendo el espacio y estamos obligando que el corazoncito obviamente pues aumente ese flujo, pero pues contra presión. Y pues por ejemplo también a nivel de lo que pues, sería la propia válvula y pues de lo que es el propio flujo o el propio seno, es la propia válvula, pues puede ser a lo mejor porque hay una inflamación de la propia estructura, ya sea de origen pues eh, infecciosa o pues sea propiamente obstructivo. Por ejemplo, también a lo que sería en el foco pulmonar. Esto pues, digamos, que esté aumentado y que esté como que ahí agudizado, o sea, el tono, que sea como que, digámosle, más agudo, más chilloncillo. Pues en niños es, es normal, o sea, está ahí en sus etapas, pero ya en adultos no tendría por qué estar tan agudizado. Esto pues aquí se va a deber, obviamente pues aumentamos lo que son esas diferencias de presiones, por lo tanto cuando tenemos una circulación allí a nivel de tronco pulmonar, pues esta va a generar un movimiento allí extra, por lo tanto cuando por ejemplo tenemos obstrucciones, cuando pues no es como tal funcional las cavidades, sobre todo lo que es el ventrículo izquierdo para su eyección, pues sí vamos a tener allí como que un problema. O sea, van a estar pues digamos, afectando esa parte. En la mayoría de los casos va a ser porque o no tenemos la suficiente fuerza para mandar pues, la sangre a circulación o porque tenemos afecciones estructurales. Ya vieron, la mayoría se van a deber a obstrucciones o igual pues se van a deber, por ejemplo, a pues, alteraciones como tal de inflamación o cosas similares. Cuando tenemos, por ejemplo, colapso o situaciones así, generalmente va a ir hacia la disminución, pero cuando tenemos aumentado va a ser más porque tenemos, pues, como que esta diferencia. En las cavidades anteriores vamos a tener un flujo y una circulación y un volumen aumentadísimo, por lo tanto, pues se va a forzar más. Y pues se genera esa fuerza para poder eyectar la sangre y por lo tanto ese movimiento valvular, pues va a haber, se va a ver aumentado, ¿no? Por ejemplo, también cuando tenemos una congestión, eso pues obviamente va a afectar allí. Tenemos reducido el espacio, está el güey obstruyendo y pues ¿qué va a generar? Aumento de resistencia, turbulencia en el flujo y obviamente pues esta presión va a estar aumentada. Por lo tanto, pues ya vamos a tener afección a nivel de los valvos y cuando estos sacan pues la fuerza necesaria para pues poder mandar o retener esta sangre, pues vamos a tener un aumento. Y pues también, sobre todo lo que es la resistencia. Entre más sea necesaria la fuerza de resistencia que se esté pues colocando para pues todo ese manejo de volúmenes, va a haber pues más allí pues digamos afección, a los así en forma general. Sobre todo cuando va a haber allí reducción de los espacios, cuando pues tenemos allí afección en las estructuras adyacentes, porque obviamente todo eso va a comprometer todo el paso de sangre pues en el interior de las cavidades. Y bueno, ¿qué otra cosa estaría afectando o disminuyendo el dono? Les digo, básicamente cuando no tenemos la capacidad como tal de las estructuras para que manejen esos, pues, esos volúmenes. Básicamente insuficiencia. O sea, si esa pared no es capaz de contraerse y si las propias estructuras no son capaces igual de enviarlo, pues se van a ver reducidas. El que se escuchen va a depender de que funcionen correctamente. Pues, como les digo, lo que realmente se escucha más que como tal el latido es el cierre de esas valvas. Entonces, si no hay quien lo regule, no hay quien pues le esté aportando la fuerza para expulsar esa sangre, pues va a verse disminuido como tal. Y bueno, ahora pues como tal lo que serían las cifras, ¿no? La frecuencia, les digo, recomiendo que sea lo que hagan antes
de hacer pues toda la auscultación de todos los focos. Váyanse directo a APEX. Allí van a identificar el primer ruido generalmente, o sea, los tonos de baja intensidad. Van pues a identificarlos con mayor claridad. Suelen pues estar más presentes allí. Entonces, les recomiendo siempre váyanse a Apex antes, y luego pues hagan el resto de la exploración. Ahora les va a ayudar a identificar pues toda esta parte. Entonces, en cuanto a lo que serían las cifras normales, ¿vale? Es obviamente, como lo habíamos visto en el repaso cuando vimos lo de signos digitales, van a estar mediados por ramas del vago, ¿vale? Donde, y bueno, también tenemos lo que son las vías simpáticas, parasimpáticas y demás, donde unas pues aumentan lo que es la fuerza y la contractilidad en paredes, la otra pues va a llegar básicamente hacia lo que son los nodos, y una aumenta, la otra pues digamos los baja, pero pues aquí básicamente van a estar pues digamos a los cambios en estas ramificaciones del barrio, ¿vale? Donde pues básicamente vamos a tener allí como que esa parte baja, esa reducción de la frecuencia entre aproximadamente 40 latidos por minuto. Bien, en cuanto pues a lo que serían las partes digamos, bueno, esta parte de los histamínicos vegetativos y esas partes van a depender de las otras vías, de la otra parte de los plexos. Recuerden que la otra región pues va a estar aumentando esa fuerza, esa contractilidad en paredes para pues aumentarla y pues como tal generar como que esa fuerza, ¿no? Entonces ahí vamos a tener aproximadamente de 90, aquí se usa 95 porque así lo refiere esta literatura en específico, pero generalmente va de 90 a 100. Y pues vamos a tener una media u óptima de 60 a 70 por minuto. Y pues básicamente sería como que nada más eso. En cuanto a lo que sería la conducción eléctrica y demás, pues vamos a tener la relación obviamente con lo que es el propio sistema de conducción del corazoncito, ¿verdad? Donde pues ya sabemos, van a estar pues básicamente pues generando, mandando este impulso, esta pues conducción a lo largo de todo el corazón básicamente. El impulso llega hacia el nodo sinusal, lo manda hacia las vías interauriculares, lo manda a los atrios, el impulso llega al nodo auriculoventricular, tenemos un ligero retraso, lo que permite pues la repolarización de las capilares anteriores, inicia la despolarización de las siguientes, y pues esta se propaga por las cejitas y sus ramificaciones, y hasta lo que son pues las fibras de Purkinje, si lo recuerdan, nada más así como pues dato, no, el sistema de conducción cardíaco no es sistema neuronal, ¿vale? Está relacionado a, pero en realidad son modificaciones del propio miocardio que pues en su citoplasma está más abundante y está especializado para pues contener lo que es el propio impulso de, pues bueno, eléctrico y poderlo propagar. Es por eso que logra invadir bien y pues de forma efectiva lo que es el propio miocardio, porque pues básicamente es músculo modificado. Y pues ahí es donde vamos a tener la relación con el electrocardiograma, ¿vale? Que pues básicamente es en nuestra diagonal P, vamos a tener lo que es el inicio de la despolarización de los atrios, donde pues la mitad homóloga va a corresponder a la contracción o la despolarización de cada atrio. Pues en la fase de mesetita, pues vamos a tener el inicio hacia lo que sería el complejo QRS, donde vamos a tener básicamente lo que es el inicio de la contracción, de la despolarización ventricular, y pues ligeramente en lo que sería de la meseta hacia el inicio de la Q y hacia el primer, pues digamos, hacia la primera parte del inicio del segmento tendríamos la repolarización atrial. Ya posteriormente, hacia lo que sería la T, tenemos paso hacia lo que sería la
repolarización ventricular y para regresar hacia lo que sería la diástole. Y pues nada más, ahí nada más como ratito, por ejemplo, en este primero que le estoy señalando, es sinusal, pero nos puede indicar alguna alteración en potasio porque esa testa está un poquito ahí picuda. Recuerden que dentro de lo que es todo el potencial cardíaco tenemos implicaciones de estos iones, lo que es calcio, potasio y sodio. Entonces, si lo tenemos aumentado, obviamente esa parte pues va a ser allí aumentada. Si lo tenemos disminuido, igual se va a ver afectado. Pero también, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña alteración en lo que es esta contracción. Tal vez nos hable de alguna megalia o alguna tendencia a, porque esas R's están muy delgaditas y muy picudas. Nada más eso, o sea, para que ustedes consideren a un electro sinusal, deben de ver que contenga su onda P, el segmento QRS y su onda T. ¿Vale? Si no hay P, no es sinusal. Ya todo lo demás se va a ir agregando, se va alterando y va a depender de dónde se esté afectando. Pero para que ustedes puedan decir que un electro es sinusal, fíjense siempre que la P esté presente y que preceda a un complejo QRS y pues que tengan ahí su tesita. ¿Vale? Pero en cuanto a lo que serían las modificaciones de la frecuencia, una de las más frecuentes pues va a ser la taquicardia, donde básicamente tenemos un aumento de más de 90 latidos por minuto. Si ustedes alcanzan los 100, todavía digamos lo podemos considerar como una taquicardia sinusal, puede estar asociada a cuestiones de estrés, a cuestiones de actividad o cosas similares, pero pues ya tiene esa tendencia y si aumenta de los 100, pues ya es completamente taquicardia. Puede ser autolimitada y que ya después de un momento pues está, retorne a cifras normales, pero pues, si aumentan, se considera taquicardia. De forma pues regular, vamos a tener pues, digamos, lo que es la sinusal, como les digo, esa va a estar asociada a cuestiones de actividad física, cuestiones de estrés, donde pues a lo mejor cuando lo toman es alterado el paciente o cosas similares, y pues se va a ver obviamente aumentada esa frecuencia, pero pues no está asociado a algo patológico como tal. Y bueno, sí, creo que nada más. Para pues poderla, cuando tenemos aumento de esa frecuencia, pero pues no tenemos la conservación de las ondas. No tenemos P, no tenemos pues obviamente completo los QRS o tenemos allí alteraciones morfológicas como tal en todas las ondas o en algunas regiones o situaciones así, pues básicamente nos va a hablar de otras cosas como una fibrilación o pues una extrasistolia donde pues necesitamos forzar ah, una contracción extra para poder, o bueno, más bien aumentar esta fuerza para pues poder inyectar esa sangre. Ahora, por ejemplo, para que ustedes puedan determinar lo que es la frecuencia cuando pues les muestren un electro, pues hay una regla donde pues bueno, una puede ser que ustedes cuenten directamente ahí los cuadritos los entre pues R y R y demás y nada más los cuantifiquen, los multipliquen y demás, pero pues hay otras donde les facilita igual van a contar, ¿vale? Básicamente los cuadros intermedios, pero para ahorrarse toda la cuantificación pues segmento por segmento, pueden aplicar dos reglitas que pues básicamente son cocientes entre 300 y 1500. En la de las 300 pues básicamente ustedes lo que harían es pues contar. Van a identificar ustedes una de las R's que pues digamos sea lo más recta posible, que pues esté más asociada a una de los inicios de los cuadritos para que digamos sea de la forma más simétrica, más pues, equitativa posible y pues determinan si es pues, regular entre R y R y ya posteriormente pues van a proceder a hacer un conteo, ¿no? Entonces
identifican sus dosis consecutivas, preferentemente, como les digo, que estén pues lo más cercanas posibles al inicio de una línea. Van a contar ustedes cuántos cuadritos grandes hay entre R y R y van a dividir ustedes 300 entre y pues el número de cuadros que ustedes contaron. ¿Vale? Pues generalmente les van a salir las, digamos, pues normales. Por ejemplo, si generalmente van a contar ustedes entre 5 o 6 cuadritos y pues les van a salir pues, cifras normales. Ustedes hacen el cálculo, pues, por ejemplo, con 5 le estarían saliendo aproximadamente como 60 por minuto, aproximadamente. Y bueno, la otra es similar, la de 1500. Igual van a identificar sus dos R's, que igual sean, pues, digamos, lo más simétricas posibles, más cercanas a una de las dos líneas. Y pues allí ustedes harían el conteo de cuadritos, pero no de los grandes, sino de los pequeñitos. Y ustedes pues van a hacer la división de 1500 entre pues el total de los cuadritos que contaron, ¿no? Por ejemplo, si ustedes cuentan, no sé, 20, 15 aproximadamente, pues le estaría saliendo, por ejemplo, como 90, 100 por minuto aproximadamente, que pues eso estaría correspondiendo, por ejemplo, a una taquicardia, ¿no? Pero es, digamos que pueden ocupar cualquiera de las dos. Solamente que si tienen que identificar que, o sea, para poderla aplicar así bien, que sus R's pues sean consecutivas y pues sí, como tal, sean rítmicas y demás. Pues bueno, creo que nada más eso como datito extra. Pues como vamos a tener aquí pues los diferentes aumentos y demás con respecto a la frecuencia. Bueno, una va a ser el desdoblamiento del primer ruido. O sea, digamos que tenemos uno extra, porque tenemos como que ese retraso, como que ese cierre no completo. Entonces, el ruido básicamente sería como lo tienen aquí, tum, tum, tam, ¿no? O sea, como que con cierto eco, como que ahí medio repetido. Es inmediato, o sea, no esperen que sea así lento de tum, tum, tam, sino que es como tum, tum, tam, tum, tum, tam. Entonces, para que se vaya a ver, bueno, esto va a ser principalmente en lo que sería, pues lo van ustedes a identificar allí. Recuerden que pues es donde vamos a tener allí más claro, con mayor pues nitidez, lo que serían los ruidos de bajo tono, o sea, pues el primer ruido como tal. ¿Vale? Lo pueden ustedes también escuchar con el paciente pues acostadito o pues ligeramente lateralizado. Y por ejemplo va a estar también presente cuando tenemos allí apnea, cuando pues eso está allí eh, pues dificultado, que no pueda pues el así digamos pues llevar por sí mismo todo ese flujo, ¿no? Y pues así hay que tener esto así como que clarito. No es lo mismo un desdoblamiento a un galope. Un desdoblamiento, como les digo, es así como que muy rápido. Hagan de cuenta que cuando hace la cortación esas válvulas, como que no cierra bien. Hagan de cuenta que es como cuando ustedes cierran su carro, que lo tienen que volver a repetir para que pues cierre, ¿no? Entonces el ruido sería tum tum tam, pero así rápido. El tum tum es como que casi sin espacio. Tum tum tam, tum tum tam. Y en el galope no. Ese es rítmico. O sea, si ustedes lo, como decían, si lo ponen como música, como ritmos, como pues cosas percusivas, hasta tiene y pues cierta similitud con los atresellamientos, porque mientras el desdoblamiento es tum tum tam y el galope es tucutún, 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 tucutún. Entonces, tipo, es ahí similar, pero no hay que confundirlos. El desdoblamiento es inmediato, es rápido, y el galope, pues, se lleva como que cierta ritmicidad, cierto, pues, ralentizamiento, ¿vale? Pero, digamos, uno puede ser fisiológico, pero hay otros donde no. Por ejemplo, donde principalmente hacia lo que serían insuficiencias, pero también cuando tenemos bloqueos en ramas, sobre todo lo que es la derecha, cuando tenemos que forzar esa pues contracción a nivel ventricular o cuando hay hipertensión, sobre todo cuando son descontroladas.
Ahora cuando tenemos un desoblamiento de segundo ruido, digamos que es lo mismo, pero aquí se invierte, en lugar de que sea tum tum tan, es tum ta tam. Aquí, aquí vamos nosotros a identificar primero, pues puede ser que, o sea, a lo mejor ustedes cuando estén escuchando, pues no lo hagan de forma correcta y están ahí confundiendo, pues como tal, los tonitos. Pero también puede estar presente cuando tenemos gas en cavidad, pues, torácica. También puede ser cuando tenemos un exceso de grasita. Igual, pues, cuando estamos forzando la respiración, cuando pues no es la fisiológica. Y pues también cuando tenemos falla a nivel de coronaria o cuando cavidades izquierdas pues no están teniendo allí pues digamos, un correcto funcionamiento, vaya. No tienen la fuerza o simplemente pues están afectadas, están críticas o cualquier situación. ¿Vale? Y bueno, que lo va a estar mediando principalmente va a deberse porque tenemos un retraso pues en el cierre de las pulmonares. En este caso va a acentuarse cuando el paciente respira y cuando él termina de intubar, cuando termina de inhalar, pues va a estar acentuado ese pues ruido extra, ¿vale? Y pues básicamente también puede ser porque tenemos un retraso en lo que serían las valvas pues a nivel aórtica. Esto básicamente sería cuando pues al final de que el paciente termina de exhalar, de que termina de sacar el aire, aparte de que es como que característico porque como que por un microsegundo como que no pueden volver a inspirar, es cuando se presenta ese asentamiento de lo que es ese ruido extra. ¿Vale? Solamente que pues allí puede ser, por ejemplo, ahí paradójico, donde sea trompeta, ¿no? Y en lo, o sea, digamos, lleva la misma secuencia de trompeta, pero digamos que el tum tam están como que muy juntitos y el último tam está como que separadito. Y también puede ser porque pues tenemos retraso en el cierre de las pulmonares. Eso puede ser también porque pues tenemos bloqueo a nivel de ramas, porque pues tenemos ahí comunicación en lo que sería el seno, en lo que sería pues el tabique interauricular. O sea, que estén conectadas ambas cámaras, por lo tanto pues no se ve hacia dónde va esa circulación. De igual forma, pues si tenemos obstrucción o tenemos reducción del espacio del seno a nivel de la mitral, ¿no? Y pues la vamos a escuchar, ya sea que el paciente esté en sedestación o esté en bipedestación. Junto pues al ritmo. Van a depender aquí la edad, el sexo, de las situaciones de, pues bueno, patológicas, fisiológicas, anatómicas y demás. Realmente todo va a estar afectando pues tanto tono, intensidad, ritmo, frecuencia. ¿Por qué? Pues porque no van a ser las mismas condiciones que se requieran en una que en otra. Entonces, digamos que uno de los principales pues va a ser el fetal, ¿no? Esto pues que van a hacer, básicamente que todos se van a escuchar de la misma forma. Es decir, son isocronismos, o sea, van a tener, ¿cómo decirlo? La misma duración, el mismo pues tiempo que se van a estar presentando los latidos, ¿vale? Donde pues básicamente van a ser así todos seguidos. Tum, 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 tum. De hecho, hasta se escucha como pues ligeros soplos cuando ustedes están ahí explorando lo que es el foco petal. Se escucha algo así como, ¿no? Y acompañado obviamente como del propio golpeteo. Pero pues es porque básicamente no hay, pues, ¿cómo decirlo? Pues esta separación propia del ritmo adulto. O sea, en lugar de que sea tum, tam, con esos silencios característicos, todos tienen la misma duración. Y pues obviamente eso se ve reflejado en que pues en la propia frecuencia del fetito pues está aumentada, va de 120 a 160. Entonces, pues al que sean así tan aceleradas, básicamente no le va a dar tiempo a que se puedan detectar esos ruidos. No significa que no estén presentes los espacios o los silencios,
pero pues digamos, al menos con las herramientas así, pues va a ser un poquito difícil que se puedan pues identificar. Bien. Otra cosa, por ejemplo, va a ser lo que es el ruido pendular, donde básicamente tenemos la misma cantidad de tiempo entre todos los silencios, pero entre lo como tal lo que serían los ruidos, las contracciones, pues no, ahí van a estar, digamos, así lo extendidos y reducidos lo que serían por los tiempos. Ustedes lo pueden, digamos, comparar con lo que sería, pues, el sonido de reloj, ¿no? Donde, pues, si lo traspasan, pues sería como tic-tac, 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 tic-tac. O sea, están presentes, solamente que los silencios llevan su ritmicidad, llevan allí su entropismo específico, solamente que en el caso de las contracciones pueden estar, pues digamos, adelantadas o irregulares. Bien. Y pues como les digo, la otra es los de galope. Los de galope, pues básicamente es como si ustedes escucharan un caballito ahí cabalgando. Y como les digo, son pues ritmos atresillados. ¿Vale? No, si ustedes lo traspasan, como les digo, a algo más rítmico, algo más pues como es común, solo se me ocurre pues la cuestión musical, donde pues todos serían como que en cuatro pulsos, pero en el caso de lo que sería el galope, pues está tresillado, no se completan y pues le digo, sería como tucutun, 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 ¿vale? Entonces, básicamente sería, eh, digamos, los dos. Bueno, lo que serían el primer y segundo ruido, pues normales, pero estaría agregando uno tercero, solamente que, pues, retrasado. Por eso les digo que no hay que confundirlo básicamente con lo que serían, pues, los desdoblamientos, ¿vale? Porque los desdoblamientos son básicamente seguidos, pero el galope no, el galope sí lleva como con una secuencia un poquito más retardada. Y, por ejemplo, también eh, lo que sería la agregación del tercer ruido que, como les decía, esto se debe a lo que es el llenado ventricular rápido. Y cuando choca esa sangre con la pared, pues es lo que básicamente se estaría pues oyendo. En personas jóvenes, en niños, pues sí, bueno, sí, principalmente en niños, es normal, ¿vale? Pero ya en adultos sí no, hay que prestarle atención ahí. Y pues creo que nada más, donde lo escuchen, pues va a depender si la afección de esa contracción, cuando en cuanto a galope, es en cavidades derechas, pues ustedes básicamente lo estarían escuchando donde termina, pues, el esternón, o sea, en la apéndice sebuides, en la puntita del esternón. Y si ustedes escuchan, o, pues bueno, la afección como tal está en cavidades izquierdas, váyanse a Apex. Por eso les digo, siempre que inicien ustedes a auscultar, inicien por Apex o por ápice, como lo conozcan, o por la punta. Es donde tenemos pues mayor claridad en los ruidos de baja tonalidad, de pues baja intensidad y pues básicamente si ustedes detectan allí ese galope o detectan allí esa estenosis o ese soplo pues a nivel de mitral, donde pues, probablemente son la mayoría, pues va a ser rápido. Ya el resto de auscultación pues va a ser para ayudar a complementar. En fin, bueno, ahora lo que sería, bueno, el galope auricular, o bueno, que precede básicamente la contracción. Este, básicamente lo vamos a identificar en lo que sería ápice a nivel del ángulo externo. O sea, donde termina allí esa región del esternón y donde tenemos, digamos, la dirección del ápice. Se forma como que una especie de triángulo, o sea, donde decíamos que nada más queda lo que es básicamente lo que es cavidad pues, derecha ventrículo derecho cuando pues hacemos la percusión. Básicamente sería como que esa región, pero
pues donde tenemos como tal el vértice de ese ángulo. Entonces allí ustedes colocan y pues va a estar allí como que muy, muy ampliado. Y básicamente lo que se está escuchando es ta, 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 ta. Bien, o sea, es un galope como el anterior, como el tucutún, 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 solamente que aquí vamos a estar aumentados, lo que van a ser los tonos pues más agudos. Por eso es que tenemos el ta, ta, ta. ¿Sí? Y pues esto es porque, bueno, los TUM van a estar presentes cuando pues tenemos el cierre de las cavidades, bueno, el paso o la contracción de las cavidades pues, ventriculares. En este caso se va a deber porque pues lo tenemos a nivel arterial, ¿vale? Y pues básicamente es como que eso lo vamos a encontrar básicamente en quienes tienen pues eh, precordialgia, pero pues que no está como tal estudiada, que no está definida, o pues cuando sospechamos de una insuficiencia de coronarias, cuando o sea, no está irrigando como que completamente, pues como tal ventrículos, o también, por ejemplo, cuando tenemos pues infartos frecuentes o cuando hubo una fibrilación y se dio, pues generalmente se deja de escuchar. También, por ejemplo, van a estar presentes o van a estar sobre todo cuando tenemos hipertensión, más que arterial, es que en cuanto a lo que es arterial, podemos tener todos los ruidos pues patológicos, pero van más hacia cuando está descontrolada. Generalmente va a estar más cuando tenemos pulmonar por esa ocupación de ese espacio que está allí. O también cuando tenemos allí aumento la fuerza de contracción que pues está sobrepasando la capacidad de esa cavidad y aunque está pues inyectando bien la sangre, se le está dando energía o se le está dando pues fuerza de más. Igual pues cuando tenemos reducción del paso entre mitral o aórticas, y pues como tal, cuando hay pues afección de coronarias, porque ese tejido no se está irrigando. Y pues obviamente pues no. Si no tiene alimentación, si no tiene oxigenación, pues finalmente va a caer en falla. Pero en cuanto pues a los demás, básicamente pues van a ser como que extras, ¿no? O sea, lo que serían estos como chasquidos, como clics tanto mesodiastólicos y telediastólicos, pues no son como tal cardíacos. O sea, su origen puede ser por las estructuras adyacentes, por pues algo que está ahí estorbando, por traumas, por no sé, o sea, cualquier cosa, pero que no son como tal propias del corazón. Una puede ser porque o sea, se está conjuntando además básicamente lo que serían pleuras con pericardio, por ejemplo, cuando pues hay contacto normal del corazón con otras estructuras, básicamente cuando tenemos megalias, cuando tenemos ocupación o tenemos pues como que ese empuje, ya sea principalmente de las orejuelas pulmonares o por ejemplo de esófago, todas las estructuras que estén allí, que digamos que lo estén como que empujando, pues van a estar allí presentes, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, cuando tenemos esa excavación, esa pues como pues huequito a nivel de esternón, a nivel de lo que sería pues el pectus excavatum, pues eso está reduciendo ese espacio a nivel de tórax y lo que se está haciendo es que esa pared, básicamente lo que es esternón y pues la parte contrasternal estén irritando, estén pues chocando con el corazón, por lo tanto pues vamos a tener ahí esa afección. Otra puede ser, por ejemplo, la ascitis y pues ahí va a depender del origen. Decíamos que hay una que es de origen cardíaco, donde pues básicamente todo el reflujo, toda esa sangre que se está regresando, pues se va a extravasar y se va a almacenar en extremidades y en cavidad peritoneal. Pero pues obviamente como tenemos ahí ese aumento de volumen y esa tensión pues tan que va a empujar o básicamente lo que va a hacer el contenido pues hacia arriba. Y eso pues obviamente va a reducir ese espacio y va a estar haciendo que en este caso diafragma pues choque con corazón. Y pues por ejemplo también con las embarazadas.
De por sí el corazón en las embarazadas se horizontaliza y gira ligeramente. Y entonces, pues ahí tenemos una modificación. Y si ustedes le suman que de por sí, por el espacio que esté ocupando útero, saco amniótico y bebé, pues de todas formas va a empujar todo ese contenido, pues va a reducir ese espacio a nivel torácico. Por lo tanto, pues vamos a estar allí obstruyendo, vamos a estar allí dándole batalla al corazón. ¿Vale? ¿Y dónde se va a escuchar? Pues básicamente a nivel de mitral y a nivel de tricuspidia. ¿Dónde? Pues cuarto y quinto espacio intercostales, básicamente ahí. Por eso les digo, váyanse a Apex, siempre inicien por ápice, porque es lo que les va a dar como que el marcador o el inicio para sospechar, pues, otras cosas. Y, por ejemplo, también cuando sospechen de cavidades derechas, váyanse hacia eh, lo que es el propio ángulo paraesternal. O sea, como les digo, donde tenemos básicamente el espacio, el poquito ángulo donde pues tenemos básicamente el ventrículo derecho y el inicio de ápice, donde pues básicamente es el espacio de percusión cardíaca. Y una puede ser muy pegado directamente al talón o la otra es directamente en el vértice de ese ángulo, o sea, pues hacia ápice. Entonces, ápice es clave. Escuchen lo primero, tomen su frecuencia y empiecen a detectar lo que son los ruidos de baja frecuencia, si hay galope, si hay desdoblamientos de primer ruido y pues situaciones. La otra cosa son los soplos, ¿vale? Aquí tenemos clasificación también bastante amplia. Que en este caso los soplos pues son ruidos agregados, son ruidos generalmente patológicos, excepto en niños. En niños suele haber uno fisiológico porque pues tenemos ahí una persistencia de conducción, ¿no? Aquí pues básicamente ¿qué sonido va a ser? Como si ustedes soplaran, pero no como un soplido típico de vela o así. Si ustedes colocan su manita en frente de su boca y hacen como que una ligera pues grabación como una pequeña cuevita y soplan, ese es como que el ruido de, de un, de un soplo, ¿vale? La bibliografía pues lo define como ruido de fuelle al fuego. O sea, cuando ustedes abren y cierran ese fuelle que manda el airecito cuando soplan para pues atizar lo que es carbón o situaciones así. Pero es más similar si ustedes, como les digo, colocan su mano enfrente de su boca, hacen como una ligera excavación y la inclinan y ustedes soplan como si soplaran una vela. Básicamente así más o menos escucharía un soplo. ¿Vale? Y obviamente eso nos va a condicionar, porque digo que mayormente son pues patológicos a lesiones, ¿vale? Sobre todo a nivel de valvulares y las más frecuentes. Una, sí pueden ser aórticas o pulmonares, pero van sobre todo hacia mitrales igual, ¿vale? Y pues como que nada más, ¿vale? En niños sí puede ser eh, fisiológico, pero es porque tenemos la persistencia allí de la comunicación entre cavidades, entonces eso generalmente suele ceder al nacimiento, en los primeros años de vida, y ya después ya desaparece. Bien, tenemos pues también diferentes clasificaciones de soplos, ¿vale? Tenemos unos orgánicos, donde pues básicamente se va a ver porque pues tenemos una afección, tenemos una lesión que pues ya comprometió como tal a corazón, sobre todo a nivel valvular, y donde se va a presentar más va a ser nivel mitral. Sí, aórtica, pero sobre todo van a persistir a nivel mitral. ¿Vale? Van a estar presentes tanto en los movimientos sistólicos como diastólicos, van a ser continuos, son de intensidad muy, pues característica muy amplia y son pues de timbre igual muy característico. O sea, no es como tan estridente, no es como tan de reflujo, como tan turbulento. Sí tiene como que cierta musicalidad, como pues como si soplaran a través de un tubo. Vaya. Y pues generalmente
suelen estar acompañados de frémito, ¿vale? Y pues nada más, o sea, llegan a irradiar hacia donde tienen mayor distancia, pero no es tan frecuente, ¿vale? Y pues también, por más como ya tenemos una afección que pues sí está comprometiendo como tal la estructura, suelen ser persistentes. Y pues más suelen tener, o sea, cuando ustedes lo escuchen, suele ser más claro cuando ustedes pues le piden, por ejemplo, que, digamos que inspiren y obviamente al tener esa reducción pues van a acercar un poquito más lo que es hacia la pared torácica, pero también cuando tenemos un aumento en lo que es la propia contracción del corazón, por ejemplo, cuando está en actividad, cuando están en situaciones de estrés, o cuando ustedes mismos hacen, por ejemplo, vasalva y piden que aumente esa presión que está negativa, va a acentuarse más. Tenemos los funcionales, donde, pues básicamente, vamos a tener una ampliación, una dilatación del corazón y de los anillos de inserción, o sea, parte de lo que es el esqueleto fibroso del corazón, con respecto a las válvulas, ¿vale? O sea, básicamente, esas válvulas están funcionando, están bien, no tienen daño estructural ni nada, pero pues o están reducidas o no, pues tienen la suficiente fuerza para cerrar, ¿vale? Generalmente van a estar asociados cuando el corazón se contrae. Por eso es que les digo, los soplos mayormente los van a identificar pues a la par, homólogamente, con la contracción del corazón. Si ustedes lo escuchan entre latido y latido, ok, no se les descarga que tal vez sí sea un soplo. Pero si están, por ejemplo, como les decía, a nivel de foco pulmonar, a nivel de foco órtico, pues ahí tenemos laringe. Si se escucha ese flujo de aire entre latido y latido, no es otra cosa más que la respiración. Pero si está como que persistente y se asocia o se relaciona con los movimientos cardíacos, sí puede ser un soplo, ¿vale? Pero generalmente van a estar más hacia lo que es igual mitrales, ¿vale? Que en este caso, pues, no son tan intensos en cuanto al tono, suelen ser cortitos, o sea, pues sí, como termina la contracción, así termina el soplo. Y pues no, básicamente no tienen irradiación. Tienen poquita, pero va más hacia los espacios de menor distancia. Y raramente presentan fermento. La verdad es que no suele estar presente. Y pues nada más. O sea, como les digo, aumentan cuando pues tenemos actividad física. Generalmente todos van a aumentar cuando tenemos actividad física. Hay algunos que no, hay algunos que al contrario se acentúan más cuando el paciente está en reposo, pero la mayoría van a estar acentuados en actividad. Y pues básicamente nada más eso, o sea, suelen remitir, suelen pues ceder cuando se recupera el corazoncito, cuando pues ya hay ahí alguna intervención, alguna modificación, ya no se escuchan. La otra parte es que, bueno, como les digo, pueden escucharse en pues, los diferentes focos, pero básicamente van a estar más presentes a nivel de mitral. A nivel de pulmonar, sí, pero tiene que estar pues, prestando mucha atención. Por eso insisto en que cuando repitan la auscultación, sí se queden ahí un ratito. Cada que ustedes estén en un foco, pues quédense unos 3 segundos por lo menos, que les dé el suficiente tiempo es para poder hacer detecciones. Y pues nada más, o sea, es que en pulmonar, como les digo, también pues lo pueden confundir, por eso pues sí, como que regresense, quédense un ratito. Y pues nada más, a nivel pues circunspidio, sí suelen estar, pero realmente la mayoría van a estar a nivel mitral, la mayoría de todos los soplos. Tenemos otros que pues son los inorgánicos. Estos básicamente es porque, vaya, ¿cómo decirlo? Pues son idiopáticos, vaya. O sea, no hay signos de lesiones. Aparentemente las válvulas están bien, están sanas.
pero pues tampoco son funcionales, no son fisiológicos, entonces pues no se sabe hacia dónde, ¿sale? Pueden pues obviamente ahí dar este, diferentes interpretaciones donde pues a lo mejor, y, como digo, pueden sospechar de que son idiopáticas, a lo mejor se puede estar sospechando de lesión, de malformaciones o entre otras cosas, pero pues al menos aparentemente no hay pues signos de lesión, pero pues tampoco son funcionales. También tenemos pues a lo que son los anorgánicos o como tal pues propios del corazón, pero pues intracardíacos, ¿vale? Estos van a estar cuando pues tenemos sístole y sístole como que en tres espacios. No cuando tenemos pues la fase como de mesetita, ahí pues van a estar presentes. Estos pues generalmente también este, suelen ser de baja intensidad. La tonalidad aquí por el contrario sí está pues un poquito elevada. Suele ser más como que agudizada, como más pues metálica, como más musical. Y pues aquí estos no irradian, o sea, de donde vienen no se van a ningún área, por más de que sea de poca distancia o de distancia ampliada, generalmente suelen quedarse ahí donde se quedan. O sea, porque los demás es de que si, por ejemplo, lo detectan a nivel, no sé, mitral. Y ustedes cuando pasan, no sé, regresan a lo mejor al tricuspidio, o regresan a lo mejor, o nada más mueven ligeramente la campana del fonendo, todavía se alcanzan a escuchar. Pero tienen una tendencia, porque, por ejemplo, a nivel de aórticos, en el propio atrio, como es distancia corta, pues está a lo mejor ahí un poquito radiado, un poquito allí, pues, audible todavía. Pero a lo mejor si ya pasan a ventrículo, ya no es tanto, a lo mejor todavía poquito, pero muy reducido. En este caso no, en este caso, y donde lo detectan, ahí va a estar audible todo el tiempo. Y pues como les digo, generalmente todos van a ser mitrales. Este puede estar asociado también al foco pulmonar, pero en la mayoría de los casos van a ser mitrales. Y aquí pues no tienen como tal una alteración de hemodinamia del paciente. Y pues realmente tampoco tienen como que un compromiso así como tal. ¿Vale? Y pues nada más, o sea, suelen aparecer como la mayoría, no suelen pues acentuarse en situaciones de esfuerzo físico o pues en situaciones de estrés. No los manejo como tal, así de que emocional o así, porque son como que más momentáneos. Suelen estar más presentes cuando son como otras situaciones de estrés, situaciones pues que tengan alterado al paciente. Y pues sí, nada más. O sea, por ejemplo, también pueden aparecer en procesos febriles, sobre todo asociados a infecciones propiamente cardíacas o en pacientes con pues cosas metabólicas. Y también tenemos pues lo que son los anorgánicos, donde pues no van a ser propiamente del corazoncito, sino que van a presentarse cuando tenemos situaciones pues ajenas a lo cardíaco. En este caso, pues, por ejemplo, cuando tenemos diferentes posiciones o alteraciones de la respiración, pueden estar presentes. Por ejemplo, cuando tenemos lo que es Valsalva, aumentamos lo que es la presión negativa a nivel de cavidades. Esto reduce, obviamente, pues va a alterar, ¿no? La otra es que, por ejemplo, cuando está en actividad física y está, no sé, haciendo pues carga de pesos, está haciendo flexiones, está corriendo, pues tenemos ahí como que pues aumento de fuerza compensatoria, entonces pues igual puede llegar a presentarse. Y donde se va a escuchar generalmente igual en mitrales, no hay como que más, ¿no? La mayoría van a ser mitrales, pueden agregarse los demás focos, los repito, los van a identificar más allá. Ahora, ¿qué atributos o qué características va a tener los soplos? Primero, pues
van a tener un sitio, un punto donde van a ser audibles, donde básicamente van a tener la mayor intensidad de sus características, ¿vale? O sea, de donde aparece. Y generalmente, cuando hablamos de soplos valvulares, pues van a corresponder al foco donde pues se esté ocultando. Y como repito, mitral, básicamente mitral, ¿vale? Y pues creo que sí, nada más. En cuanto a, a la región pues de Apex, van a estar sobre todo los que son de carácter sistólico, o sea, cuando están en el proceso de contracción, las paredes del corazón van a estar pues detectándose, van a estar pues escuchándose al mismo tiempo, ¿vale? Y eso básicamente, como les decía al principio, nos va a hablar de insuficiencias, sobre todo pues nuevamente mitral, a nivel de tricuspidia, pero sobre todo mitral. Y eso pues en la mayoría de las ocasiones es porque pues no funcionan como tal esas válvulas. Y pues también puede ser cuando tenemos estrechamientos o pues cuando hay interrupciones como tal. La otra situación es como les digo generalmente, sobre todo en niños, pues llega a haber este, pues esa comunicación, esa persistencia entre cavidades, pero luego ya llega allí a ceder y cierra eso más en niños. El órtico, pues básicamente va a ser porque tenemos estrechamiento en el propio foco órtico a nivel de esa válvula, ¿vale? O puede ser porque tenemos pues como tal daño allí. O pues como tal, porque la propia aorta tiene allí daño, ya sea porque pues hay grasa allí, hay alguna obstrucción, hay algún pues trombo o situaciones similares, o como tal porque está asociada a algún proceso infeccioso. Y pues creo que nada más los sistólicos en pulmonares, pues generalmente va a ser porque tenemos estrechamiento a nivel de la propia válvula, porque pues tenemos comunicación entre atrios, o pues como tal nada más porque pues son anorgánicos, o sea, son extracardíacos, o en este caso intracardíacos, ¿vale? Cuando hablamos de que son intracardíacos, pues es por la cuestión de las propias estructuras. Y los extracardíacos, pues recuerden, son nada más porque tenemos ahí obstrucción, tenemos reducción del espacio, pues como tal pericárdico, o porque tenemos ahí en movimiento, porque hay estas estructuras que están rozando corazón, que están irritando, o pues cosas similares. Y pues los otros circunspidios, pues básicamente van a ser igual, porque pues esa válvula no funciona o porque tenemos persistencia en la comunicación entre cavidades. Y otra cuestión, pues con toda la intensidad, pues van a depender de todo, ¿no? Si son cuestiones intrínsecas, pues van a depender a lo mejor de que pues haya alguna lesión, que van a ser pues digamos, de diferentes características de acuerdo a donde se encuentra el daño. Si es en las valvas, es en el anillo de inserción, es en la pared, es porque hay estenosis, es porque hay, pues, traumas o situaciones así. También, pues, propiamente, porque tenemos obviamente lo que es la propia, pues, reducción, porque tenemos estrechez, o pues simplemente porque tenemos ahí gradientes diferentes de presión. ¿Vale? Pues básicamente lo que sería la presión ortostática, la y a nivel de cavidades, pues lo que sería la presión eh, telediastólica, telesistólica y la propia sistólica diastólica. Y si son cuestiones pues extrínsecas, pues son básicamente porque ya son propias de la persona, porque pues a lo mejor el tórax no tiene las capacidades ni las dimensiones que se requiere porque hay afecciones o como tal porque los pulmones pues pueden estar irritados, podemos tener derrame pleural, podemos tener pues enfisemas, cosas similares y por ejemplo este, ya asociado a, perdón, o sea, a otras situaciones como pues el tercer factor que van a depender de propiamente ver la circulación. Por ejemplo, si tenemos turbidez, tenemos estrechamientos que están haciendo que el flujo pues se vea aumentado, que por ejemplo estemos haciendo esfuerzos, que estemos en situaciones de estrés, donde pues estemos en estados donde, bueno,
tipo metabólicos, donde básicamente pues tenemos comprometido todo el flujo y contenido sanguíneo. Y por ejemplo también a nivel de lo que serían los sistólicos, van a depender. Tenemos unos de eyección, donde pues básicamente va a ser cuando tenemos la expulsión de sangre. ¿Y esto qué se va a deber? Bueno, primero, porque ese flujo sanguíneo pues va a estar, digamos, reducido, va a tener una estenosis, un estrechamiento, una pues, pequeña interrupción de ese flujo, sobre todo a lo que es a nivel aórtico o a nivel pulmonar, porque ese flujo pues está aumentado. ¿Por qué? Pues porque las válvulas, en este caso, pues digamos, no tienen como tal una afección, están sanas, pero pues hay comunicación entre cavidades. Entonces ese flujo pues va a estar ahí aumentando y como tal pues va a dar paso a que esa turbulencia de paso entre cavidades pues esté pues como tal escuchando. ¿Mm? Igual pues aquí ese flujo, ese paso de corriente, de flujo de la sangre, pues se deba a que tenemos un aumento en el diámetro o en la luz de nivel de los vasos, donde pues básicamente ese aumento de tamaño o esa vasodilatación pues esté generando turbulencias, donde por lo tanto vamos a tener una dilatación de origen desconocido, por su idiopática, a nivel de pues tronco pulmonar. Y eso a su vez, pues, ¿qué va a hacer? Pues un aumento en lo que es la velocidad o como tal la dilución de la sangre. Por ejemplo, puede ser porque tenemos cuestiones de hemólisis, porque tenemos enfermedades febriles o porque tenemos a lo mejor cuestiones propiamente metabólicas. También vamos a tener, por ejemplo, lo que es el sistólico de eyección, donde no va a ser como tal, pues, dependiente de flujo, no va a ser como tal dependiente de las paredes, sino propiamente de las estructuras valvulares, donde vamos a tener allí un chasquido, un clic, ¿vale? En este caso vamos a tener una reducción en el tono o sea, por eso se pone como que un ruido seco que puede disimular o que puede, pues, digamos, aparentar un desdoblamiento de ruido, o sea, un tum tum ta, pero donde ese primer tum, digamos que está como que un poquito más mm, acentuado, pero en lugar de que sea un tono aumentado, un tono musical, pues va a estar como que opacado, como que muy seco, como que muy disminuido. Mm, mm. Tenemos también, por ejemplo, lo que son los soplos de regurgitación, que en este caso es cuando el paso de sangre, en lugar de que se siga hacia la siguiente cavidad, va a retornar. Entonces, es en este caso a contracorriente, o sea, en lugar de que llegue o de que lleve la secuencia ideal o la secuencia pues fisiológica de entre cavidades, pues vamos a tener un retorno, un regreso, donde pues básicamente van a estar sin función, ¿no? Y en este caso sí todos van a ser siempre patológicos. Uno puede ser porque tenemos comunicación entre ventrículos, entre cavidades, sea entre izquierdo o derecho o pues viceversa. Igual se va a deber a que tenemos esa válvula no funcional que no está cerrando correctamente y pues está permitiendo ese paso, ese pues retorno de la sangre hacia la cavidad interior. Y pues también tenemos como tal pues que en la propia tricuspidia pues no está funcionando. O sea, igual vamos a permitir el regreso de la sangre, en este caso desde ventrículo pues hacia atrio. Pero es simplemente por eso, porque esas válvulas pues no tienen la capacidad para cerrar. Por lo tanto, una de sus funciones pues es evitar el retorno de la sangre, ¿no? Entonces, si no funcionan, si no cierran, pues, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. En lugar de que permitan el paso hacia la siguiente cavidad y que ésta no retorne, pues todo lo contrario, van a permitir que esta sangre pues regrese.
Y pues también vamos a tener su propio componente pues histórico, ¿no? Donde el conducto arterioso precisamente, o sea, lo que es la comunicación entre pues esta parte de los grandes vasos que pues digo, a nivel fetal, a nivel pues intrauterino, todavía está en el periodo neonatal, es este pues es fisiológico, vaya, porque recordemos que no es la misma dirección de circulación a nivel fetal, porque en el feto está ligado, participa. Aquí en este caso es porque, pues como no tenemos ahí la función respiratoria todavía activa, pues no necesitan como tal ir a hacer toda la parte de hematosis, la sangre de los pulmones. Puede nada más llegar a irrigar, a nutrir, regresar y pues irse a circulación. Por eso en etapa fetal, todavía en etapa neonatal, es fisiológico, pero cuando ya lo tenemos persistente, que ya el niño ya está grande y todavía se mantiene allí esa conexión, eso pues ya no es normal. Y pues precisamente por eso es patológico. Bien, y bueno, esto no es como tal así tan necesario que sepan que lo aprendan, simplemente es la representación pues gráfica de básicamente lo que son los fluidos cardíacos. Y pues bueno, aquí es como se estarían pues por ejemplo viendo los soplos sistólicos de eyección pues a nivel de lo que es esta onda nos estarían dando. Y como decía, piensen en la delimitación de los arcómeros. Tenemos nuestras dos líneas Z y demás. Y al interior tenemos pues todo el sarcómero con sus bandas H, las fibras de exina, miosina y demás. Solamente, o sea, pongo el ejemplo para que sepan que está delimitado. Pero como tal, la onda propia de lo que es la presencia de ese flujo, de esa turbulencia, pues va a estar representada por un rombo. En el caso de los soplos sistólicos de eyección. En los de regurgitación, como en lugar de que se mande, está permitiendo el regreso, vamos a tener una prolongación durante todo lo que es el proceso de contracción. Y pues básicamente vamos a tener como que un signo de resortito, o sea, va a estar empleada en lugar de que sea romboidal o en diamante, pues básicamente va a ser en tabiquito. ¿Mm? Y pues los grados van a depender, ¿no? El uno pues generalmente son de baja intensidad, son suaves, y pues van a estar presentes en personas sanas, ¿vale? Solo pues se van a escuchar cuando pues se está auscultando de forma directa. En el grado 2 son pues suaves, son baja intensidad, bajo tono, pero pueden ser, como ya habíamos dicho, pertenecientes o no a una lesión, o pueden ser idiopáticos, o pueden ser congénitos, o simplemente pues, estar allí, nada más porque algo falló. Los de tercer grado pues, son básicamente patológicos, no se van a encontrar en personas sanas, y esto nos habla de que si hay una lesión como tal, ya conocida, ya definida, ya sea a nivel valvular, ya sea a nivel de comunicación o ya sea a nivel de insuficiencia. Y el grado 4 pues básicamente son muy presentes, muy marcados. Incluso se pueden llegar a escuchar, aunque ustedes no estén auscultando directamente. Se les acerca el paciente, no sé, a un metro, a unos, pues, no sé, 50 40 centímetros, y es audible. Es un chasquito como que muy característico. Así como cuando ustedes están haciendo ejercicio o están agitados y se sientan o se acuestan y escuchan dentro de su interior como que sus latidos, hagan de cuenta que algo así es audible, pero hay como que esta prolongación, como que esa parte de la sístole sí llega a ser como que un poquito retardada y sí llega a ser así como que muy característica. Y aparte, cuando ustedes ya ponen el fonendo, cuando ya están escuchando, está muy marcado, es muy como que muy característico, muy propio. ¿Vale? Y pues bueno, de ahí dependiendo de la duración, van a, van a tener otra clasificación, donde vamos a tener unos que pues básicamente van a estar allí constantemente, van a estar todo el tiempo, ¿vale? No tienen pues allí
variación en la intensidad, en el tono, y pues no, o sea, ¿cómo decirlo? Aquí le ponen como que no se pueden producir porque pues no hay diferencia en presiones y demás. O sea, digamos que nada más es porque está como que la comunicación, como que se permite el paso, ¿no? Los crecientes, pues aquí sí. Generalmente cuando tenemos pues modificaciones en la actividad en la respiración o en general en las posiciones, sí pueden llegar a aumentar de intensidad o de tono. Y generalmente pues van a ser presistólicos, o sea, previos casi juntitos de que inicie la contracción de las cavidades y generalmente van a estar asociados a obstrucciones o a reducción de la luz, sobre todo a nivel mitral. Los decrecientes o menguantes son cuando en este caso van a ir disminuyendo de intensidad, sobre todo cuando están en la primera fase. Y sobre todo se van a deber cuando pues, tenemos esa insuficiencia, esa incapacidad a nivel de la válvula aórtica. Mm, mm. Tenemos los crecientes decrecientes, donde tenemos una alternación entre pues ambos, ¿no? Entre que aumentan o no de tono y de intensidad o entre que disminuyen. ¿Vale? Y estos pues generalmente van a ser cuando tenemos un aumento gradual hacia lo que va a ser en la primera fase y cuando tenemos la segunda fase pues generalmente suelen reducir. Hasta parece como que desaparecen, como que ya no están allí, pero pues cuando se retorna vuelven a aumentar de intensidad y generalmente van a estar asociados a estenosis aórtica. Y básicamente eso fue cardio. ¿Vale? Preguntas, dudas. No, profe, todo muy bien, muchísimas gracias y una disculpa por la hora. Todo bien, profe. Entonces, les digo, para no saturarles esta, les pensaba pegar aquí las diapos de la de pulmonar. Pues no, porque ya serían como 120, como 130 diapositivas. Eso ya estaría muy saturado. Entonces les subo esta hoy y mejor les conjunto lo que es la de pulmonar con la de gastro. Bueno, abdominal, ¿vale? Sí, profe, está bien. Gracias. Pues nada, yo creo que nada más. Sí, yo creo que sí nos da tiempo. La verdad es que mi pulmonar ya más complementaria a esta, porque pues ya vimos una buena parte de inspección y esas cuestiones aquí. Y abdominal, pues realmente no lleva tanto, ¿vale? Es más hacia lo que son los signos como pues las anchas, la percusión, puntos bilaterales, morfía y todas esas cuestiones. Que igual, o sea, no están obligados a saberlas todas. Vamos a ver las principales. Y yo creo, a ver si nos da tiempo de meter una vez extremidades y columna para pues cerrar con lo que es propiamente de genitales. Y ya nada más sería ver los complementos de los otros procedimientos. Entonces, pues sí nos da tiempo de terminar para pues dejar la clase que habíamos dicho para repaso. Nada más ahí, como adelanto de su examen, no se me estresen tanto con eso de exploración. Esta vez decidí yo darla así porque pues básicamente en su temario es como que generalidades de que hay que percutir, hay que auscultar y ya, pero pues qué mejor que se lleven un poquito extra por regiones. Y pues también porque a lo mejor no iba a ser tan justo que pues acortarles tanto tiempo y que presenten el examen así muy expensas de, pues básicamente de la suerte, ¿no? Entonces, mejor así, profundizar un poquito y pues que ojalá lo puedan aplicar. Y pues yo creo nada más, pues, esa parte, ¿no? Ya nada más, les digo, con su examen no se me vayan a estresar, porque no voy a meterme tanto en exploración. A lo mejor sí les haré unas dos, tres preguntas por región,
pero no tan específicas, o sea, generales. Vamos a ir más, como su temario se enfocó más hacia la cuestión normativa, hacia la cuestión de la administración y todo eso, es lo que más va a venir. ¿Vale? De estas, sí les voy a meter obviamente, pero como dos, tres por región, no se estresen. Y no van a ser así tan específicas como de que me digan las características de cada soplo, sino a lo mejor de que me describan, no sé, la secuencia, o a lo mejor de que me digan, no sé, qué esperar en, no sé, a nivel de aumentos con una insuficiencia cardíaca o cosas así. O sea, cosas muy, muy generales. Entonces, para que no se me estresen con esto, igual les voy a dejar el, el manual de semiología por si pues, lo quieren checar. Y pues nada más. Si no hay dudas, preguntas, pues son libres y nos vemos el viernes. Sí, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Buenas Bonita noches. noche. Descanse. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.